te digo, a veces vienen estos invitados de lujo a hablar con nosotros, tío, y no sé, se me cae a mí el alma de humildad, ¿no? De pensar qué he hecho yo para merecer esto, de tener a esta gente con nosotros, ¿no? Contar con David Cuevas y con el señor Puig es, como te digo, un tremendo honorazo, tío. Sí, sí. Qué lujo, ¿verdad? Tener aquí a gente que ha ido a esto, a investigar a Garabandal in situ. Efectivamente, igual han tenido a la testigo en este caso, que más aquí cerca, en Avilés, donde yo vivo, muy cerca de donde yo vivo, a investigar, a entrevistar a una de las protagonistas, que eso es periodismo de primer nivel, ¿no? Ir directamente a la fuente. No se puede pedir mucho más que eso. Y eso, y sobre todo ser capaz de recabar dentro de sus artículos, ¿no? Las pequeñas detalles de la conversación que abre indicios a muchas otras cosas, ¿verdad? Y que a cualquier persona se le escaparía. Efectivamente. Es que además tienes toda otra rama, porque tú si buscas por internet, y sobre todo por YouTube, sobre Garabandal, que yo lo hice en su momento antes de preparar la entrevista, tienes un montón de información tan audiovisual, ¿eh? Un montón de información, un montón de documentos, y es como una rama de la iglesia que está como dedicada precisamente al fenómeno mariano. Pero Sí, es una verdad. muy interesante, muy poderosa, no solamente de esta rama que vino de Estados Unidos y se llevó a las niñas a Estados Unidos y ya allí se han quedado a vivir allí, se han casado con gente de allí y viven allí de sus cosas, de sus movidas, de sus apariciones, ¿no? Sino incluso el Opus Dei está como muy preocupado, muy interesada por todos estos temas, ¿no? Yo creo que incluso más que la propia... los cristianos de a pie, vamos, o la Iglesia Católica como que no le acaba de dar lo que decía, ¿no? Que para no arriesgarse a por si esto se desmiente alguna vez, para que la palabra de la Iglesia quede en contrasentido o quede colgando, ¿no? Como quien dice. Pero sí me interesa mucho que, por ejemplo, hay un señor que es un tal Jorge Fernández Díaz, que no sé si te suena de algo. Ajá. Fue ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Bueno, pues por lo que sea también es experto en... es muy católico, muy cristiano y es un experto en teología católica. Entonces tienes un montón de vídeos en YouTube de él hablando de las apariciones marianas y en especial de Garabandal. Es como uno de sus puntos fuertes, Garabandal. Muchísima información de él, ¿no? El caso es que incluso él estuvo como fue partícipe del documental y de la película de Garabandal, que se estrenó hace muy poquito. O sea, hace muy poquito que podemos ir a la página. Es cierto que hubo una película y un documental sobre Garabandal, Sí, ¿verdad? sí. De hecho, tú buscas por internet y pones película de Garabandal. Solo Dios lo sabe. Aquí, película Garabandal, o sea, películagarabandal.com. Aquí lo tenemos, ver la película y la Catarata Imparable es como un documental. Las dos son gratuitas. Bueno, el documental tiene mejor factura. Los primeros días fueron la cosa más maravillosa del mundo. Y primero yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Claro, ya me entró la curiosidad de verlas. Rezaban el rosario y al terminar el rosario era cuando tenían el éxtasis y se quedaban rígidas. No las podíamos mover del sitio, ni un la dedo, música ni mover un dedo, ni nada. Pues venía gente que no creía en las apariciones y le hacían daño a las niñas. Las pinchaban, le metían unos focos por los ojos, porque no pestañearon nunca. Las niñas nunca pestañearon, siempre miraban al cielo con los ojos abiertos. Entonces las madres vinieron donde nosotros llorando por el amor de Dios, cuidar de nuestras niñas que las están maltratando. Entonces a partir de ahí, nosotros los mozos, que éramos unos 20, pues las cuidábamos, andábamos con ellas. Sale gente hablando sobre el caso y tal. Sale el hermano de este cura que había muerto, que le había dado, que ha dicho, oh, milagro, milagro, y se murió ese día. Pues sale el hermano hablando. Y sale precisamente el ministro del Interior. Bueno, creo que el momento en el que la Virgen viene aquí, a San Sebastián de Garabandal, es un momento, desde mi punto de vista, muy especial. Entonces, bueno, la historia de la Iglesia, claramente. Garabandal coincidió en sus años con los mismos años del Concilio Vaticano II.
Garabandal empezó en el 61, terminó en el 65. El concilio empezó un poquito después y terminó el mismo año. El Concilio Vaticano II, año 62, 65, y la Virgen, mientras tanto, está aquí apareciéndose y diciendo unos mensajes que uno entiende ahora pues, con mucha más profundidad el porqué de en ese momento histórico. Que esto es importante porque en otras grabaciones que hace el ministro viene a contar de que como que la Virgen nos avisó en Garabandal y por eso llegaron las guerras que vinieron después porque no nos convertimos. O sea que éramos libres, pero nos avisaron y no hicimos caso. Y entonces como pecadores, que la culpa es de los hombres que pecan, las guerras son causas de los pecados de los hombres y por eso vinieron las desgracias después en guerras. Y después tienes también la película, que es una película con actores, vamos, una ficción, Tirémosle piedras. Que salen unas niñas que, bueno, tienen 30 años, dicen que tienen 14, pero que son unas señoras de 30 años haciendo de niñas. Pero bueno, es un poco como lo de al salir de clase y tal, ¿Qué te pasa? Como veis, los encuadres no es su fuerte la dirección, Aquí se Yo sé que tú tienes mucho que comentar, ¿verdad? Sobre la calidad directorial. Eso es terriblemente vergonzoso. O sea, así como el documental tiene muy buena factura, la película es tremenda. O sea, me daba vergüenza. Y te refieres desde un punto de vista de director, ¿verdad? De dirección, de producción, de poner la cámara en un sitio, de cortar de un general a otro general un poquito más recortado. Ya no hablo de la sobreactuación o de diálogos imposibles. Mira, ¿no lo ves? Este plano es... Primero enfócame. A ver. ¿Esto qué es? ¿Breakdance? O sea, bueno, esto lo... Es que... Hemos visto a un ángel. Ah. Pues muy bien. Aquí vamos. ¿Un ángel? No se preocupe. Mañana hablaré con ellas. Y luego hablaré con el resto de los niños. Señor bueno, Brigada, la sobreactuación... No aparte que no llevaban... Salen unos guardias civiles y las fotos originales no salen con estos trajes de guardias civiles, salen con estos chubasqueros verdes que dan más miedo todavía de la época. O sea, es que por lo menos la ropa podían haberla conseguido. Es una pena porque cuando tiene la cámara fija, pues por lo menos, claro, joder, todo lo que sea verde, prado y todo eso es muy bonito. O sea, a poco que hubieras hecho un poquito de cuidado y tal, joder, la película podría haber estado mucho mejor. Ya independientemente de que la puedas tratar como ciencia ficción. Pero bueno, a mí me daba vergüenza ver la película. Es como que me daba vergüenza, me estaba enfadado. Digo, pero ¿cómo pueden haber tragado esto? O sea, no sé quién ha grabado esto, pero terrible. O sea, y en un momento dado que un plano general corta un poquito más sobre el mismo plano general, yo qué sé, porque igual había salido un foco, ¿sabes? Por la derecha. Entonces, en vez de volver a grabar, pues, no sé, o haber puesto todo el foco más cerca, no sé, es planificación -1, vamos, terrible, ya te digo. Pocas cosas he visto así, Durísima la película. De hecho, o sea, y después, bueno, te cuenta los hechos y tal. Todos son muy buenos, todos dicen la verdad, no sé, bueno. He puesto todos que limpios, que ímpetus, ¿no? Que... Niña, ¿no te molesta toda esta avalancha de personas? La Virgen siempre nos ha enseñado que tenemos que acoger a todos los que vienen. Y de veras que lo estáis cumpliendo. Por cierto, ¿qué os ha pasado hoy en la aparición? No te he visto tan alegre como de costumbre. La Virgen nos ha dado un mensaje, pero no se lo podemos decir todavía. Hasta el 18 de octubre. Honestamente estoy mirando la pantalla del Guardia Civil y me estoy fijando en las gafas. Joder, qué tremendo marco de gafas moderno que tiene el tío. El traje que lleva también debe ser el moderno o algo así. Además, eso es que está ímpetu. No sé, yo he visto un montón de... A mí hay un género que me gusta mucho, que solo me gusta a mí. Yo discutía con mis amigos por esto, que es el género del cine español. Pero había algo que sí que sabían hacer las películas españolas, que era por lo menos calcar la época o calcar esa... No sé, y estos es como que están ahí de fiesta. O sea, es que es muy duro, lo digo en serio. O sea, la película no la aconsejo a nadie pero no por el tema, sino porque... No, sí, ya te entiendo, no es el tema, es el trabajo director, vamos, que es pésimo aquí de edición. Te entiendo esa crítica. Es una oportunidad perdida, ya te digo, o sea... Porque además yo creo que se podría haber hecho una película digna de Garabandal, y se podría haber hecho algo guapo. Además es que, joder, claro, es con todos los bosques, un pueblo antiguo y tal...
y si tienes un poco el traje, la ropa, no sé, pero para un momento histórico, el Concilio Vaticano, no sé qué, los curas y tal, todo ese haber hecho... Y los años 60 no es como que estemos hablando de 1800, de 1500, los años 60 te es fácil encontrar por lo menos la ambientación histórica y el vestuario. Sí, pero es un pueblo como congelado en el tiempo, ¿no? Quiere decir que en realidad esto puede haber ocurrido casi 100 años antes, ¿no? Es como... Porque puedes hacer el contraste incluso con la ciudad, o sea, puedes hacer 1000 cosas, tío, haber contado un poquito de gracia, tener un poquito de gracia y tal. Y los actores, los diálogos... Los actores hay alguno que medio salva un poco y tal, pero es como que los diálogos no le favorecen nada. O sea, los diálogos son imposibles. O sea, lo más antinatural que hay de... Sí, ya te digo, de vergüenza ajena. Así como el otro documental tiene buena factura, pero no. Sí, pero se te está notando la deformación profesional y el amor al cine, ¿no? Que te estás ahí pasando de crítico de cine. Mientras que tú me habías encontrado a un colaborador del documental que había sido, ¿qué era? ¿Ministro? Era ministro, el ministro Jorge Fernández Díaz, pues que es un experto en estos temas, ¿no? A ver, sí, explícame eso, que me dejaste alucinado. Pues el señor ministro Jorge Fernández Díaz del Partido Popular, bueno, ahora mismo creo que le acaban de echar del Partido Popular o está suspendido de afiliación, ¿no? Que había sido del UCD y de CDS en su momento dado, ¿no? Pues es supernumerario del Opus Dei, ahí es nada. Aunque aquí dicen que es del ala moderada del PP, pero bueno, siendo del Opus Dei, no sé... Ah, bueno, con relación al nacionalismo, pero bueno. El caso es que este tío fue ministro del Interior. Ahora mismo, digamos que tiene algunos pequeños problemas con la justicia. Está siendo imputado por el caso Kitchen. Nunca lo diré bien, esto de la Kitchen. Sí, de la Kitchen, por el espionaje a Luis Bárcenas. Utilizar fondos y recursos públicos en un momento del que él estaba gobernando para espiar a Luis Bárcenas. Ha sido imputado por ello y por eso ahora mismo le habían quitado del Partido Popular, de estar en el Partido Popular, de suspensión de militancia, vamos. Pero también está muy relacionado con todo esto de las alcantarillas, con todo esto de las alcantarillas del Estado, con Villarejo, con toda esta movida, ¿no? De poner noticias falsas sobre otros partidos políticos, tanto independentistas como de Podemos. Las cloacas del Estado. Era uno de los que estaba allí metido y bueno. Y explícame una cosa, ¿cómo encontraste una correlación de este señor con Garabandal? No, pues es que tampoco hay que hacer mucha investigación. Puse en Google Garabandal y inmediatamente te sale este señor aquí hablando de esto, ¿no? El caso es que a mí me hace mucha gracia que una persona que sea supernumerario del Opus Dei, súper religioso, que diga cosas como que la política es un magnífico campo para el apostolado, la santificación y el servicio a los demás, y como que utilizo el gobierno para mandar mi mensaje católico también, ¿no? Cosa que el Estado es aconfesional, o sea que eso no debería de ser así, de eso deberíamos tenerlos todos clarísimos, ¿no? El caso es que afirma cosas como que tiene un ángel de la guarda llamado Marcelo que le ayuda en las cosas pequeñas como aparcar o en las cosas grandes. Por lo que sea, en el caso Kitchen no le ayudó tanto. Ese día estaba de vacaciones. Él dice que tiene un ángel de la guarda. Sí, tiene un amigo invisible. El automóvil, el coche. Sí. Y como decías tú, le ayuda a aparcar el coche, pero no le avisa de que lo están investigando y que la van a imputar. Bueno, aunque le avisen, claro, ya había cometido el delito, no lo sé, podían haber avisado cuando iba a cometer el delito. Igual le avisó y no le hizo caso también. Hizo caso a su diablo malo. Esa es una posibilidad muy buena esa, claro. Me estás haciendo una explicación teológica muy buena de cómo funciona esta gente. Bueno, el caso es que es un tío que tiene un amigo invisible con el que habla y parlamenta y ha llegado a ministro y que es ferviente católico. El que sea ferviente católico me da igual, pero a mí lo que sí me molesta es que haya dicho que no tiene ningún problema en utilizar el Estado, bueno, si no lo tuvo, para espiar a Bárcenas o para meter noticias falsas a otros partidos rivales, para implantar o repartir el mensaje del catolicismo, del Opus Dei o todo esto, del mensaje cristianos, ¿no? Para que es un buen medio tener poder para repartir cristianismo por el mundo. Se llama hacer proselitización, o sea, que es básicamente ganar adeptos y propagar el mensaje. Sí, es... O sea, la diferencia entre él y un testigo de Jehová que va llamando a la puerta a la gente con una atalaya en la mano, la revista atalaya en la mano, la diferencia entre él y el testigo de Jehová es que este cabrón... Sí, este cabrón lo hace desde su despacho, ¿no? Y usando los medios públicos. También es verdad que esto nos enteramos a posteriori, ¿eh? También es jodido. Pero, ¿tú te imaginas que...? Y esto si te entiendo bien, ¿no? Estamos hablando de que hemos puesto en el puesto de ministro a un tío
que dice que habla con un amigo imaginario, con el ángel de la guarda. Bueno, yo me acuerdo que Aznar también hablaba con Dios, ¿no? Cuando pusieron el atentado y habló con Dios y le dijo, no era tu momento todavía, cuando le hicieron el atentado a ETA, que fue precisamente lo que le llevó al gobierno, ¿no? Esta gente suele hablar con amigos imaginarios. ¿Tú votarías a un candidato que dijera que ha sido abducido por extraterrestres? Probablemente no, lo digo en serio. Vale, y quiere decir, porque para mí es exactamente lo mismo. Igual tendría menos problemas con el abducido. Sería exactamente lo mismo con esto que con lo que dice este señor, claro. Déjame hacer una intercesión aquí, meter pelota aquí en este tema, ¿verdad? En Estados Unidos están haciendo el argumento de que para ciertos cargos públicos debieran hacer test de la droga, o sea, para ver si el tío fuma o mete coca y no sé cuánto y tal, ¿no? No me malinterpreten, no digo cargos públicos de políticos, ¿eh? No, hablo de funcionario, Es que aquí policías no quedarían muchos entonces, ¿eh? Bueno. Están haciendo ese argumento, ¿no? E incluso hace poco hicieron el argumento, no quiere decir que haya pasado ni que lo haya ganado, pero están haciendo el argumento también de que una empresa, por ejemplo, militar, que su sueldo y su economía y sus ingresos se basen en contratos militares con el gobierno, pues que todos sus empleados tengan que pasar los test de droga, por ejemplo. Hacen esas gilipolleces, ¿no? Que yo lo único que argumento siempre es que está muy bien. Fíjate, ¿te acuerdas de aquel cabroncete político llamado Ronald Reagan, que fue presidente? Sí, ese tenía negocios turbios por ahí. Muchísimos. Ese fue uno de estos primeros que dentro de su partido republicano comenzó a propagar la idea de que la gente que recibía ayuda social del gobierno, como por ejemplo ayudas a viudas, ayudas a desamparados, ayudas para cupones de comida, tenían que pasar test de droga. Y si no, no se les daban, ¿eh? Este fue uno de los primeros en empezar a propagar esa idea. Eso tiene un nombre, eso es ser un hijo de la gran puta. O sea, no hay otra manera de decirlo, ¿eh? Yo estoy contigo en eso, ¿no? Pero, a mí lo que más me jode es la inconsecuencia. Y yo quiero decir, si tú vas a buscar al pueblo a gente desvalida o a contratistas o a funcionarios y hacer estas medidas se las tienes que extender hacia arriba. Cuando vas a elegir un político, tienen que pasar los test de la droga. Cuando vas a elegir, como dices tú, a policía, también test de drogas, de la misma manera en que lo haces. A ver si me entiendes, crear un mínimo denominador común y cuando lo aplicas abajo, ese denominador común lo aplicas hacia arriba. Por tanto, si yo no quiero a un policía, no quiero a un tío militar que hable con amigos imaginarios y que diga, yo di la rada allí porque me lo dijo mi ángel de la guarda, tampoco quiero a un político. Y por eso me estás preguntando tú votarías a un tío abducido. Joder, yo prefiero gente con todas sus cabales, gente que entienda la realidad, no que se escapen en fantasías. Mira, si me dices tú votarías para político a un tío abducido. Si ese tío abducido es capaz de dar un programa de empleo total al país que es implementable, un programa de salud pública implementable nacional y un programa de reducir el déficit nacional, entonces en ese caso, una vez que demuestra que esas tres acciones son factibles, me importa un carajo que sea abducido. Efectivamente. Pero es que la pregunta va con trampa, ¿eh? Cualquiera, que sea un político cualquiera que hace promesas sin cumplirlas, pues ya el hecho de que tenga un ángel de la guarda, o que hable con Mahoma, o que lo abduzcan, eso ya me hace tirar para atrás, aún recular más que con los otros. Claro, yo la pregunta la hacía con trampa, porque si dice que, por ejemplo, que tiene amigos en Raticulín y que habla con ellos, es un contactado, pues ahí me costaría bastante, la verdad. Y no lo diferenciaría de un católico de estos fervientes, ¿no? O creyentes aférrimos. Para mí es exactamente lo mismo. Para mí es misticismo o pensamiento mágico. Otra cosa es que, por ejemplo, como le pasa en un capítulo de Frasier Crane, grandísima serie, una de las mejores series de la historia de la televisión, en el que él tiene que tratar a un alcalde, a un candidato a la alcaldía de Boston, creo que es. Y entonces entonces le dice el alcalde o el candidato que él fue abducido hace unos años. Era el candidato perfecto, lo tenía todo, sí. Pero le confiesa que efectivamente él había sido abducido, que no entiende lo que le pasó, pero tuvo una experiencia ovni. Tú sabes que ese capítulo fue basado en un hecho real.
de política norteamericana. Ah, no lo sabía, pero me pareció grandioso eso. Se trataba del gobernador de Las Vegas, el gobernador de Nuevo México o el alcalde de Las Vegas, uno de los dos, que era un candidato fabuloso, y esto estoy hablando de los años 90, y agarró y salió a la prensa diciendo, un periodista le dijo, ¿y usted qué piensa de los ovnis? Y dice, bueno, no sé qué, hace unos años fui abducido. Todo se quedó, ¿qué? Pero, a ver si me entiendes, el resto de sus pólizas... Le costó el cargo, ¿no? ¿O qué? Creo que ese año salió elegido y al siguiente ya no. Y volvieron a machacarlo con el tema de, vais a elegir un abducido, vais a elegir a un ufólogo, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y le costó el cargo al final. Eventualmente sí, tuvo que dejarlo porque esa pregunta que le hicieron y la contestación honesta que él dio, lo persiguió por los años ad infinitum. Pues mira, eso me parece muy injusto, claro. Ahí por eso digo, pero bueno. Es cierto, o sea, el debate estaba ahí, pero me parecía injusto. Además, él, quiere decir, no es que él dijera que existen los alienígenas, o sea, él no dice que me existen los alienígenas o soy un contactado, tal. Tuve un episodio de esto, no lo explico, no lo sé. Pero bueno, esto es otra guerra. Lo que quiero decir es que para mí una persona que incluso que es del Opus Dei, que es súper religioso, ¿no? Como Jorge Fernández Díaz, ¿no? Que es súper católico, y él mismo no solamente ha infringido las leyes que es del Código Penal, sino sus propias leyes y su propia moralidad, ¿no? El 7º mandamiento, no robarás. El PP es conocido por ser financiado en negro, o sea, los sobres en B. El 8º mandamiento, no darás falso testimonio ni mentirás. Él hizo falso testimonio a rivales políticos, ¿no? Como a partidos independentistas, Esquerra Republicana y a Podemos les fabricó casos falsos de corrupción. Y eso se está juzgando ahora y se sabe que está ahí el tema. El 10º, no codiciarás los bienes ajenos. O sea, quiero decir, si él mismo con esa fe tan fervientemente, es tan creyente, es tan tal, no sigue su propio código, los católicos automáticamente tendrían que crucificarlo, ¿no? Es que no hay cosa más fácil en una sociedad monoteísta, o sea, homoteísta, quiero decir que homogénea en su teísmo, en su religión, como es la española con el catolicismo. No hay cosa más fácil que ignorar la viga en el ojo ajeno o la viga en el propio, o ignorar los errores, ¿no?, de fe. Como dices tú, ¿no? Esto es algo que los buenos católicos tendrían. La gente que dice, yo soy católico, yo voy a misa y tal, yo soy católico, y después no le importan lo que sus hermanos católicos hagan o digan, bueno, ya cada cual con lo que ellos hacen. Pero no sé es que qué. Jesús era pobre, hacía voto de pobreza, pero esta gente tiene mucho dinero. Los del Opus Dei, casualmente, tienen todos muchísima pasta. Te digo, es que es una excepción moral, ética, que es muy fácil de hacer dentro de la sociedad católica española. Por lo menos los jesuitas por lo menos no son así, y también tienen lo suyo, pero por lo menos lo de la pobreza lo llevan de otra manera. Es que para colmo en la conservaduría española, el grupo conservador español, político, parece que ellos entienden perfectamente que ser buen católico o buen cristiano consiste en 5 cositas, o sea, ir a misa, sentarte en lo más adelante del púlpito, ir trajeado, no decir palabrotas, no decir palabrotas, que... Y parecer bueno, ¿no? Ahora, no serlo, pero ahora, parecer... ir a putas con tarjeta black y tener toda la cosa de coca, eso, mientras no se lo sepan, es una escapadita, hombre, es una escapadita. Es que hay un tema, claro, juegan un poco con ventaja porque en el último momento, el minuto antes de morir, con arrepentirse, ya van al cielo, entonces... Hombre, Anchas claro, Castilla... Eso también eso lo creen a pies juntillas también, y eso es lo que les motiva... Que Dios nos pille confesados, ¿no? Lo que dicen. Pues no he acabado con esto, amigos, no se vean todavía que aún hay más. Pues mira, te voy a enseñar cosas de Jorge Fernández Díaz, el youtuber prácticamente. Bueno, el caso es que ahí tiene montones de entrevistas por ahí, sobre todo especialmente este QNTLC, el canal QNTLC. Que es sobre se quedaron aliviados con esas abreviaciones, Sí, no sé muy bien qué significa. Que es del pastor Javier o del cura Javier Oliviera Rabasi, en el cual, por ejemplo, hablan, entre otras cosas, del fin de los tiempos y las apariciones marianas durante 1 horita y pico. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos, que no te la cuenten aquí. Y mi familia, pues hubiera sido ateo, ¿no? Lo que yo me defino ahora perfectamente, era pues una especie que ahora abunda mucho y a la que yo he pertenecido durante muchos años, que es pues un católico, en mi caso, sociológico, católico cultural, ¿no? Sí, es que decir, parece que la fe la encontró ya mayor. Vivir una fe, pues
pues eso, más sociológica y cultural. Bueno, el caso es que aquí habla, entre otras cosas, de las apariciones marianas de Garabandal, habla mucho, habla del fin del mundo también. No es lo mismo como el fin de los tiempos que el fin del mundo, pero bueno, es una persona que igual, aunque aquí no habla directamente de ello, pero que cree en el rapto, ¿no? Que llegará no dentro de mucho, pues seremos todos abducidos. Por eso decía lo de si tú votarías a alguien que creyera también en que haya sido abducido, ¿no? Pero que el rapto no deja de ser una abducción por unos seres celestiales y que será el fin de los tiempos y juzgarán a todos, ¿no? Él cree en este tipo de cosas, ¿no? Ya podía hablar de lo de la paloma, de la paloma que fecundó a María. Tienes que hacer un interludio aquí porque mucha gente no sabrá de qué estás hablando del rapto, tío. Lo digo en serio. El rapto, y déjame a mí decir, el rapto básicamente es una parte de la teología cristiana, no digamos solo católica, sino cristiana, que piensa que en el final de los días, basado en lo que dice el Apocalipsis, ¿no? Habrá un periodo donde súbitamente, y literalmente es mágicamente, ¿no? Los justos serán llevados al cielo en cuerpo y alma y desaparecerán de la tierra. Y quedarán solo los malos por un periodo de tribulación antes de que llegue ese famoso final del mundo y tal, y al final la palmen todos, ¿no? Y ahí serán juzgados. Pero en ellos hay una... Tú sabes que en Estados Unidos hay una industria de libros de ficción basándose en gente que está viviendo esos días del rapto. Si son de ficción me parece estupendo. De hecho hay un capítulo de Los Simpson que también lo tratan. Bueno. Quiero decir, ellos ven como eso, como algo que vendrá y factual. Lo que ficcionan son las aventuras de los personajes que te cuentan en esos días. Pero no, o sea, ojo, es como decirte, no, para ellos esto lo encajan en novela histórica. Bueno, o flash forward, ¿no? Sería... Sí, pero bueno, sí hay un género entero de esto del rapto, sí que lo he visto en muchas historias y tal. No, para mí no me es ajeno. De hecho, hay uno que es una película que es El fin de los días, que es en plan comedia y tal. El fin de los días creo que se llama. Es en plan de comedia y tal, con James Franco y tal. Y está graciosa también, que está graciosa y tal. Bueno, pues Jorge Fernández Díaz, pues siendo del Opus Dei, claro, dices tú, bueno, claro, ¿qué pasa? Que los del Opus Dei no se pueden presentar. Habría que preguntarse cuántos del Opus Dei están ahora mismo, tanto en el PP como en el PSOE y en el gobierno. Claro, ¿esto qué significa? Que el Opus Dei tiene influencia de cara a decidir influencias sobre, por ejemplo, no pagar el IBI, sobre temas del aborto, sobre temas políticos, sobre su trato con el Vaticano, sobre muchísimos temas, sobre si hay que dar o no paliativos o si se puede uno decidir su propia muerte, por ejemplo, que era un debate que estaba ahora que se había aplicado la ley, ¿no? La eutanasia. Pues sobre esos temas tiene influencia porque ha colocado en los partidos políticos a sus gerifaltes. Entonces ellos llegan al gobierno y deciden las leyes, aunque sea a confesional. Para mí esto es muy inquietante, porque también, por ejemplo, bueno, el rapto también hablaba de los testigos de Jehová, también es un tema interesante, los testigos de Jehová con el rapto. Pero bueno, no solo del Opus Dei, ¿no? De jesuitas o de otros crepúsculos de estos católicos, pues tienen muchísima influencia en el poder. Todo esto que hablan siempre de las conspiraciones, esta gente es la que está detrás de estas conspiraciones, o esta gente que coloca a esta gente. Has dado en el clavo, tío. Detrás de muchas conspiraciones de geopolítica factibles, están muchos de estos grupos y gente que pone a gente de estos grupos. Y te voy a decir otra cosa. Una cosa que a mí yo admiro de los Estados Unidos de América es los escritos, ¿no? La legalidad que tiene, ¿no? Sobre la separación de religión con el Estado. Porque ya desde la fundación de 1766 se basaron en eso, en la separación de poderes, ¿no? entre religión y Estado. Eso sí, en el siglo XX ha habido increíble cantidad de movimientos que suelen estar alineados con el supremacismo blanco, suelen estar bastante en línea con ellos, donde no promulgan que sea declarado oficialmente los Estados Unidos como un Estado cristiano. Y como dices tú, no lo digo por alardear a Estados Unidos, lo digo porque, como dices tú, detrás de estos movimientos que quieren hacer a Estados Unidos oficialmente un sitio cristiano, están grupos de poder que invierten en esta gente de este tipo de ideología.
De hecho, Miguel Pedrero tiene un libro que lo escribió con José Lesta y lo llama Las claves ocultas del poder mundial, y tiene capítulos dedicados a esto. Tiene capítulos dedicados a donde el fundamentalismo cristiano a veces se junta con el sionismo, y entre ellos hacen cuentas bancarias para subvencionar cosas. ¿Por qué? Porque creen en el mismo tipo de apocalipsis. Sí, bueno, y creen en el dinero, claro. Si hay que pactar con el demonio para conseguir dinero, pues ahí van ellos también, ¿no? A ver, hay gente dentro de sus grupos que su Dios es el dinero, es cierto. Pero esta gente es gente con dinero que después se mueven por ideología. O sea, por ejemplo, hay grupos cristianos fundamentalistas en Estados Unidos que subvencionan grupos sionistas, porque a ambos los une una cosa, que es que a los judíos ultraortodoxos el Mesías vendrá cuando venga el final de los tiempos. Y para los cristianos fundamentalistas, Jesús volverá a redimirlos también con el fin de los tiempos. Sí. Por eso dicen, esto se alinea y vamos a obrar juntos y financiar nuestros intereses comunes. Y esto no estoy siendo yo conspiranoico con gorrito de plata, esto está documentado. Sí, si Madeleine Murray O'Haire levantara la cabeza... Esto voy a explicarlo quién es Madeleine. Es que me ha gustado mucho. Ayer Antonio, uno de nuestros oyentes, me recomendó una película que está en Netflix, que es La mujer más odiada de América. Y precisamente habla de este tema de que ella, siendo abogada, aunque no había aprobado el examen de acceso a la abogacía, no sé muy bien cómo va eso, pero bueno, eso en Switch también hablan de ello, se metía precisamente con mucho esto de que, por ejemplo, que en el colegio todas las mañanas todos los alumnos rezaran, ¿no? Había como un rezo obligatorio, ¿no? Y ella lo demanda y consigue quitarlo de los colegios. Entonces va a muchos medios de televisión y es la mujer más odiada de América porque ella siendo atea, quiere separar y tú rezas en tu casa, no reces en los colegios, que es una institución pública. Y se enfrentó a eso y era fue agredida, le tiraban piedras, insultada, vejada, fue incluso atentada varias veces y acabó muriendo por otros temas. Que eso, para eso tenéis que ver la película. Y la peli está bien la película. Y me ha llamado la atención por eso que digas que allí sí que lo tienen muy claro, la separación de la religión con el gobierno. Pero vamos, sí es verdad que ha habido algún presidente cristiano, ¿no? Porque creo que Kennedy era católico, me parece. Pero los demás eran todos... La mayor parte de los presidentes de Estados Unidos, la mayor parte que yo recuerde, son todos cristianos. La diferencia es la denominación. La mayoría son protestantes y hubo unos cuantos excepciones que eran católicos. A eso me refiero, pero todos iban con la Biblia. Quiero decir, aquí tienes la opción en España, cuando firmas tu cargo, tienes la opción de hacerlo con la Biblia o no. Me parece que, por ejemplo, creo que los de Izquierda Unida o los de Podemos no lo hacían con la Biblia. Pero allí también lo mismo. Igual que, por ejemplo, en los juicios tienes que jurar sobre la Biblia, ¿no? Yo, pues si soy ateo, te juro aquí y hago perjurio, pero como es la Biblia, a mí me la suda, ¿no? Es un poco como, bueno, sí, separamos, pero los símbolos están ahí. O sea, quiero decir, yo es algo que tampoco entiendo muy bien. En España está la inmensa diferencia de que se conformaron con declarar un Estado aconfesional, pero no se molestaron en hacer esa separación como hicieron en Estados Unidos, escrita y legal, ¿no? De hacer el Estado completamente separado, independiente de cualquier tipo de religión. Y España llegó al extremo de hacerlo aconfesional como un compromiso para no sacarle todos los beneficios que tiene la Iglesia Católica a través de lo ancho y largo del estamento social. Estamos hablando de cantidad de propiedades con las que se quedaron después de la Guerra Civil, claro. Estamos hablando de beneficios, estamos hablando de... ¿Cómo lo van a quitar? La declaración de impuestos. Es que eso no se va a mover nunca, si son ellos los que están gobernando. Si es ministro del Interior es uno de ellos, ¿cómo va a hacer una ley para que cobrarles el IBI o para tener otro tipo de influencias? No va a ocurrir. Es más, yo llego a otro punto, o sea, que decir, hoy hemos estado estudiando un poco el caso de Garabandal y hemos llegado a la conclusión mayormente, que en mayor medida, por lo menos con los datos que tenemos, que se me cae el caso bastante. Que tampoco había que ser muy lumbreras y tal, o que decir, no tenemos ningún caso. Lo que quiero decir, que si a Jorge Fernández Díaz, que apoya tanto el caso de Garabandal, que decir, ¿quién dice que no puede llegar a una megacorporación y le engañe fácilmente? O que le vendan humo por allí, o que, quiero decir... Sí, cuando yo creo que normalmente lo que hay que ser es prudente y escéptico y hasta que no tengas pruebas y tú moverte por las pruebas. Y si fuera un antivacunas porque le dice, por ejemplo, yo que sé, que el Papa que las vacunas son del demonio. Sí. Que sé que no es el caso, pero si hubiera algo que fuera contra la lógica o contra lo científico y su fe se lo impide, no lo sé, como yo que sé...
pues a eso me refiero, que estamos en manos de quien estamos y bueno, no sé, a mí me parece peligroso, vamos, no sé. No sé cómo lo verá la audiencia, si estoy exagerando o no, o así nos va también, claro. Y esto no es porque sea del PP, porque en el PSOE también hay muchos de estos. Yo me acuerdo que Bono también tenía bastante de este tema, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, Bono también era muy... Tendría que investigarlo más, pero también era muy católico, muy... Era dentro de los del PSOE era de los más conservadores también. Bueno, pues voy a hacer un compromiso para futuro, ¿eh? Vamos a retomar el tema de apariciones marianas. Yo quiero añadir nada más un par de cosas de esto que se me han quedado en el tintero. Sobre el youtuber el Javier Olivera Rabasi, que es un cura. Te había mandado un vídeo, no sé si lo escuchaste antes. Bueno, tiene varios vídeos sobre temas del catolicismo, del cristianismo, hace entrevistas a un montón de gente, casualmente casi todos conservadores, y tiene un ala muy anti-homosexual. O sea, quiero decir, es como que tiene varios vídeos de él hablando sobre la homosexualidad, como diciendo, no, hay que querer a los que tienen tendencia homosexual, pero no hay que... Pero hacer el acto homosexual es pecado. Y te lo dice encima como apoyado en un montón de textos en la Biblia, en teología. Estoy aquí poniendo el canal QNTLC. Entonces, claro, también es otro tema. Este tío, ministro del Interior, está hablando con alguien o tiene una fe que es claramente anti-LGTBIQ, ¿no? Es que hablan del es muy terrible, esto te vas a cabrear bastante, porque es que está hablando, por ejemplo, de sí, nosotros no queremos esconder los casos de abuso infantil por parte de la Iglesia, nosotros condenamos todo eso, todo aquel que sea culpable, que vaya, pero es que casualmente el 80% de los abusos a menores dentro de la Iglesia es por parte de los homosexuales. La homosexualidad es la culpable de los abusos. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es que desde el año 60, los años 60, dejaron en la Iglesia Católica introducir a los homosexuales en la Iglesia. Porque había una corriente hippie, básicamente, y entonces es que los dejamos entrar. Y a partir de ahí fue cuando cayó en desgracia casi la Iglesia, pero es culpa de la homosexualidad. Claro, no habla del tapamiento que hubo por parte de la Iglesia de esos casos, ¿no? Eran cómplices por tapar los casos de pedrastia. No hablan de que la homosexualidad es una... Claro, se dice que es antinatura, cuando en la biología de los animales hay montones de animales, montones de casos y todo documentados que la homosexualidad también ocurre en el mundo animal. No es algo antinatural. La naturaleza ocurre. Y con mucho de eso recomiendo varios documentales aquí de la homosexualidad animal, se llamaba el documental, pero hay varios más, ¿no? Que hablan precisamente del mundo animal y la homosexualidad. Es completamente natural. Que lo diga la Biblia, un libro de hace 2000 años, a mí me la suda. Perfectamente, ahora mismo en el 2020, pues, o 2021, yo creo que regirnos por algo que dijo un tío en un desierto, para mí, se me queda un poco añejo, por lo que sea. A mí lo de Sodoma y Gomorra me parece muy interesante, pero está la falta de consecuencia también. Tú ten en cuenta que los que mencionan las leyes antihomosexuales en la Biblia están usando el libro de los números de los jueces y que es un listado de leyes que le dan al pueblo judío, ¿verdad? Y se aferran a esa ley contra la homosexualidad, que dice que si un hombre lo ves acostado con otro hombre lo apedrees o lo que sea. Pero también dice que no deberás de vestirte con ropas de tejidos cruzados, que tienes que vestirte con ropas de lino puro. Dice que también que no debes de comer marisco, que no debes de comer cerdo. Lo digo en serio, eso está ahí. Pero y no entiendo por qué una ley... Sí, no entiendo por qué de repente esta ley es vigente, pero las otras no, cuando están en el mismo compendio de leyes. Eso es como, no se puede cambiar la Constitución, pero el artículo 155 si lo cambiamos con alevosía y nocturnidad, con eso no hay problemas. Cuando nos interesa sí, unas leyes sí, otras no, pues esto es lo mismo. Las leyes de Dios, cuando nos interesan unas sí y otras no. Claro. Y es cuando ves a la gente actuar así sin consecuencia, cuando te das cuenta de que es un cachondeo y una tomadura de pelo. Pero hay que ser muy ruin para echarle la culpa a la homosexualidad de la pedrastia. Desde luego. Hay que ser muy ruin, y cuando la pederastia te lo van a decir cualquier psicólogo, que no tiene nada que ver con la homosexualidad. Y es que llega a decir que incluso que como que los que han sido abusados, ha sido como un reto de iniciación por un hombre mayor a uno pequeño para iniciarle en la homosexualidad, como que es el camino, es algo... Sí, como que es un club como las drogas, ¿verdad? Como que te van a dar un porro para meterte en la heroína. Bueno, yo me pillé un cabreo escuchándolo al señorito tremendo. O sea, pues bueno, pues digamos que el señor exministro pues se junta con ese tipo de gente y le da entrevistas a este tipo de gente que son afines a su ideología, ¿no?
que todo se trata de ideología, tío. Que encima tienen un montón de visitas, no te creas tú, ¿eh? O sea, 43.000 claro, visitas, claro. 14.000, Se trata de confirmar los sesgos de confirmación. David, se trata de confirmar los sesgos de confirmación, y gente que piensa ya así va a buscar esto para sentirse más reafirmado en sus sentimientos prejuiciados, su odio, la ponzoña que llevan dentro. Hay otro vídeo que habla sobre los casos de, creo que era en Canadá precisamente, que habían encontrado un montón de cadáveres de 1900, a los pies de varias iglesias, y que por eso en Canadá hubo esa racha de iglesias quemadas como venganza precisamente por esos niños encontrados, no sé, y ellos hablaban de que si era mentira, que estaban desmintiéndolo y tal, que era un caso interesante, pero bueno, que lo hablaba como que estaba todo tergiversado, que estaban todo manipulándolo, que si no habían sido tantos abusos o que estaban mezclando cosas y tal. El caso es que habían quemado como 20 y tantas iglesias en Canadá. Y bueno, no sé, y estaban pidiendo que pidiera perdón la iglesia por esos crímenes y tal, porque no habían sido, eran niños que no tenían, que eran tumbas y que no tenían el nombre de las tumbas, ¿no? Y decía, no, es que los indígenas no querían que pusieran los nombres a los niños que habían muerto en... Eso bueno, en la gripe española era, en la época de la gripe española. No, como diría yo, no seamos reduccionistas con el tema y lo usemos de pasada, porque lo que ocurrió en Canadá con el rapto de niños, porque fue raptos, y sus consiguientes abusos, y no voy a decir que sean sexuales, abusos emocionales, abusos a muchos niveles, ¿no?, de la población indígena, eso es para hacer un capítulo de investigación Efectivamente. aparte, y lo haremos. Efectivamente, era un tema que ellos trataron aquí y a mí me descolocó por completo porque no conocía el tema y la verdad es que es tremendo. Pero o sea, que tú usaste Garabandal como plataforma de salto porque te encontraste las afirmaciones de este ministro y después te encontraste sus apariciones en estos grupos de Opus Dei y de alto conservaduría católica. Fui tirando del hilo. Que ha habido hilo. Fui tirando del hilo, fui sacando. Yo aquí me falta nada más, yo qué sé, o sea, que es que me fui encontrando todo esto y cosas que sí, bueno, lo sabes, pero es que ellos los ponen ahí. Para ellos, para la Iglesia Católica, los católicos es muy importante todo esto de los medios. Yo me acuerdo que cómo acaparaban la cantidad de radios, de medios, incluso radios por internet, de estos en stream y tal, fueron los primeros y tal, y como que la parte de la propaganda ellos lo tienen muy importante. Bueno, claro, evangelizar, ¿no? De hecho, si cruzaron el charco fue para evangelizar su mensaje. Para ellos es súper importante todo esto de los medios y acaparar los medios de alguna manera o tal, y la verdad es que es fascinante. Y por otra parte me atrapaba también, porque aunque yo lo escuchaba y no estaba para nada de acuerdo, no es como cuando escucho a Jiménez Los Santos que me quiero pegar un tiro, ¿no? O a César Vidal, que es como mátame por favor. Esto era otro nivel porque era gente muy educada, muy educada, me refiero que hablaba muchas referencias, hablaba de libros, hablaba de teólogos y tal, pero claro, en el fondo el mensaje era completamente homófobo, era completamente católico, era completamente... Sí, de odio. Es como que te la estoy metiendo, pero con cariño. Claro. Y están diciendo que su odio lo enmascaran de dogma. En serio, lo disfrazan de dogma, de que es que Dios lo pide así, ¿no? Pero a final de cuentas, sus acciones, su consecuencia, el producto de lo que ellos están predicando es antagonismo, es odio, es separación. Esto es así porque lo ha dicho un tío que berreaba en el desierto hace 2000 años. Pues muy bien. Bueno, y después de que lo berreó lo interpretaron 500 tíos. Y te lo interpreto yo, que te digo yo cómo lo tienes que interpretar, no lo interpretes tú, no vaya a ser que te equivoques y vayas por otro lado y te hagas de otra secta o de otra historia. Bueno, tremendo. Bueno, pues aquí tenéis a David Santiso, ¿no?, haciendo su pequeñita labor de investigación que lo lleva por diferentes derroteros y donde de Garabandal a unas apariciones pues le ha servido para encontrar otras cosas peculiares. David, ¿lo quieres dejarlo aquí para la recta final y empezamos la nueva o todavía te falta algo? ¿Te quedó algo en el banquillo? Yo ya tengo bastante. Iba a hablar de cuando los enfermos de hepatitis C los dejó morir el PP, ¿no? Por eso también debe ser algo anticatólico, pero bueno, eso para otro día. No tiene mucho que ver con Garabandal, ¿no? Habrá que hacer un episodio sobre, era metiendo sobre mierda, las misericordias del... Era metiendo mierda a Jorge Fernández, pero bueno, ya también es un árbol caído, ¿eh? O sea que... Sí, te entiendo. Es que también hace entrevistas a exorcistas. Esto se me había quedado. Mira, esto se lo voy a añadir. A Carlos Pío... Aquí lo tengo. A Carlos Pío Inmaculado Corazón. Pues hace entrevistas a un exorcista. O sea, lo mismo te entrevista a un exorcista que a un ministro del Interior. Bueno, con eso no digo nada más ya. Bueno, entonces aprovecho para despedir este segmento diciendo que en el futuro yo me quiero enfocar en otras apariciones marianas
pero llevándolas a este terreno forteano, al terreno de, por ejemplo, similitudes que hay con otras apariciones mágicas, apariciones místicas, apariciones ufológicas, y empezar a establecer una correlación, porque yo, a pesar de que entiendo de que hay un componente humano que quiera barrer esto para su casa y que muchos de ellos su casa está en el segmento religioso, ¿no? O sea, que les importa barrerlas hacia el segmento religioso, yo prefiero hacer correlaciones, encontrar claves y dejar que cada cosa caiga por su peso donde tienen que caer. Y, por ejemplo, la siguiente que deberíamos de hacer, David, sería analizar algunas de las vírgenes famosas, como la de Lourdes o la de Fátima, y sobre todo, creo que es la de Fátima, donde hicieron los dibujitos los niños, los pastorcitos, comunicaron cómo se veía la Virgen, ¿no? A ciertas personas que hicieron unos dibujos que parecía más bien un alienígena. Aunque eso después también tuvo sus connotaciones y hablaron sobre una influencia cultural en la persona que hacía el dibujo, porque también quería barrer el tema hacia el patio ufológico. Que hay que también, eso David lo está enseñando ahora mismo. Sí, ahí está la señora con el traje acolchado. Yo me he comido los caramelos de Zaragoza, el dibujo era parecido. Bueno, pero este tema, David, los que estéis mirando por YouTube lo están mirando, que él acaba de poner los dibujos y lo traeremos hacia... Es una mazorca, no es por nada, pero parece más una mazorca que... Pues en el futuro estudiaremos esto desde las apariciones marianas, desde el segmento. Ponemos un poco de música y nos adentramos en la recta final. Perfecto, adelante. Vamos allá. Noticias clave. Bien, esta es la recta final donde nos juntamos David Santiso y vuestro compañero de viaje Gerald Dean y hablamos sobre las noticias relevantes al mundo, la geopolítica. Hablamos cómo esos grupos fascinerosos que están sentados en sillas acariciando gatos intentan corromper el mundo y sobre todo como la gente merecedora de premios Ig Nobles pues aparecen en las noticias, ¿no? Robándonos un poco más de la fe en la humanidad. ¿Tienes alguna noticia con la que tú quieras empezar, David? Tengo más que una noticia, no sé si recomendarla o no. Tengo un problema, es una película que se estrenó además de este año, que se llama Ruega por nosotros, que salió cuando hablamos con David Suárez y tal, salió esta película, yo no la había visto en su momento, pero mira, en este segundito que hemos cortado ahora me ha dado tiempo a verla, ¿eh? O sea que fijaos lo bueno de la edición. Ruega por nosotros. De hecho, le dan un 5,1 en IMDb. La magia del podcast. Ajá. De Unholy. La verdad es que es una pena porque me dio mucha pena esta película, porque empieza de puta madre, tiene como una media hora o 3/4 que son redondas y de pronto se va al váter ella sola hace y se hunde en la miseria. Pero me gusta la idea, la concepción. Está basado en un libro que tengo curiosidad sobre el tema de las apariciones marianas. Y de hecho se ve que en el fondo está bastante bien documentado y cuando habla, las citas y todo. O sea, me gusta el planteamiento, me gusta la historia, pero ya te digo, en la parte del final es como se va al precipicio y tal. Entonces está bien como, bueno, pues si no tenéis otra cosa que hacer, la podéis ver. Hay un actor que sale, que es Jeffrey Dean Morgan, que es conocido, que es un actor que salía en Watchmen, que era el ¿cómo se llama? El bromista, Es el comediante, David. El comediante, eso, que no me salía. Y también ahora está saliendo en The Walking Dead. En The Walking Dead haciendo el malo. El caso es que él está genial en la película. De hecho, fíjate lo bien que empieza, que la película él hace de un periodista caído en desgracia por hacer fake news. Cosa que me pareció chapó. Y se encuentra con un caso de marianismo. O sea, que es como... Hostia, lo tiene todo, ¿no? Y además es que como que empieza muy bien y muy redondo, todo muy natural, muy diegético. Y después la parte del final no sabe resolver. No me gusta cómo está representado el monstruo, el bicho... tiene unos sustos un poco raros y la resolución es terrible. Pero bueno, el planteamiento está bien. O sea que le podéis echar un vistazo sobre... Tampoco sé si hay muchas películas... Bueno, se trata como si fuera una peli de terror, pero las otras películas de apariciones marianas y tal están como más desde el punto de vista de la fe, ¿no? Casi religioso, sí. Tiene un sesgo religioso la mayor parte de ellas. Y tiene el fondo religioso y tal, pero es una película de terror al uso, con cierta documentación y tal, pero... Me gusta ese hincapié de que, bueno, sí, a ver, ¿y si no es María y es Mariano o es Pepito o es otra cosa? Fíjate tú. A ver, ¿me das paso para la siguiente noticia?
Ahora que en los Juegos Olímpicos de Tokio están unos países ganando medallas de oro, otros medallas de bronce, etcétera, etcétera, Estados Unidos quiere reivindicar su puesto por el país donde hay más políticos retrasados mentales y deficientes intelectuales. Entre ellos están los gobernadores de dos estados en particular, que me quedan a mí cerca. El gobernador de Texas, que se llama Greg Abbott, y el gobernador de Florida, que se llama Ron DeSantis. Ambos han sido tremendamente trumpeteros, apoyando a Trump y apoyando la ideología de Trump, de que esto no es un virus, esto no pasa nada, esto es como una gripe, lo del COVID. Yeah. Y hay que tirar para adelante, hay que mover la economía, caiga quien caiga, ¿no? Recordad una cosa, Trump, cuando llegó la vacuna a la Casa Blanca en modo experimental, Trump y su familia fueron los primeros en ponérsela. Recordemos eso, tú te acuerdas que lo comentamos, sí, ¿verdad? Sí. Bueno. Que mucho decir que era una gripe, que no era nada y no os preocupéis, pero Trump estaba delante, poniéndose la vacunita, que creo que fue el diciembre no sé cuánto, antes de... le tocaba dejar la presidencia como el 25 de enero y se puso la vacuna el 16 de enero, antes de salirse, aprovechando la última semana, ¿no?, de estar en oficina. Él y toda su familia y su séquito. Bueno, estos dos gobernadores, el gobernador de Texas llamado Abbott, es el mismo hijo de la gran perra, y no tengo nada contra perros, aquí tenía que decir el hijo de la gran ladilla, por ejemplo, para que entendáis la mala connotación, que cuando ocurrió el desastre del invierno del 2021, cuando en Texas cayó una tormenta de hielo y se detuvieron los sistemas eléctricos y no hubo calefacción y murieron cerca de cientos de personas, es el mismo que dijo, aquí no pasa nada, no vamos a integrar nuestro sistema eléctrico dentro del sistema nacional porque se nos jode la privatización y vamos a dejar de ganar dinero y no queremos eso. Más vale que muera gente antes de que privaticemos el tendido eléctrico, ¿no? Y han pasado meses y le han preguntado, ¿qué estás haciendo acerca del tendido eléctrico? Nada, todo sigue igual hasta la siguiente, ¿no? Y él ha sido el que ha insistido en que Dallas, Austin y otras ciudades no les permite implementar cierres preventivos. Cuando la ciudad de Dallas, allá en junio, no de este año, del pasado, cuando en junio del año pasado, dijo que quería hacer un cierre preventivo y que no hubiese nadie por las calles y tal, y los negocios que cerraran, él mandó una orden gubernamental diciendo que ese juez no tenía derecho a hacer eso. Y se metieron en un toma y daca peleando a ver quién tenía jurisprudencia por hacer eso. Claro, al final, como él es gobernador, ganó él. ¿Por qué? Porque, claro, puede, ¿cómo se dice?, secuestrar presupuestos y no dar esos presupuestos, ¿me entiendes? Yeah. Pues ahora, y lo mismo hizo Ron DeSantis. Yo tengo unos vídeos de Fox diciendo qué bueno es Ron DeSantis, qué bueno, los cabeza huecas, ¿no?, de Fox News. Oh, yo quiero irme a vivir a Florida, qué bueno es Ron DeSantis, qué bueno es Ron DeSantis. Bueno, estamos ahora en agosto del 2021 y a Dallas lo han puesto en código rojo de contagios. En este mes de agosto hemos tenido un aumento de 300% en cuestión de un mes de contagios. Pero ayer... Pero allí estáis vacunados todos ya, más que aquí en España, ¿no? Aquí la población tiene más acceso a vacunas, pero hay más índice de población que rehúsa ponerse las vacunas porque Trump les dijo que era una gripe y que no había que hacerlo. Entonces, aunque haya más vacunas disponibles, hay menos gente dispuesta a vacunarse. O sea, es lo que quiere decir que no solamente ese 3 o 4% que por lo que sea las vacunas no les afecta, que pueden tener problemas, sino que hay con antivacunas, ¿cuánto puede haber? La mitad. O sea, la mitad de los que están infectados sean antivacunas. No, más de la mitad. El 90% de los infectados hoy en día son antivacunas. Pero quiero decir que yo estoy hablando en términos absolutos. A lo mejor en Texas, en el estado de Texas, la mitad de la población todavía no se ha vacunado porque todavía dentro de su cabeza tienen estas consignas trompeteras. La mitad de Texas no se ha vacunado todavía. Probablemente no se ha vacunado todavía, sí. Mira, no estoy abriendo una fuente aquí y leyéndote datos, no lo sé, pero probablemente la mitad no se haya vacunado por eso. Es que me dejas de hielo, ¿eh?
¿Por qué mientras no hablo buscas tú una fuente? Buscas índice de vacunación en Texas y yo te sigo contando. Porque lo que me llegó a mi oficina, al servicio de emergencias de oficina, dentro de la gerencia de la que estoy, nos llegó una notificación por parte del condado de Texas, del alcalde, diciendo que que Dallas estaba en emergencia ayer, miércoles 4 de agosto. Que estaban en emergencias y que nos quedaban 61 camas disponibles en los hospitales del condado, no de la ciudad, del condado. ¿Me estáis oyendo? Que en todo el condado de Texas quedaban 61 camas disponibles para ahora pacientes de COVID. Y que en las últimas 4 semanas había habido una insurgencia, un resurgimiento de un 300% de contagios. Mientras que Florida dijo, a mí Texas no me gana, y agarró y nos ganó por un 5% el índice de contagios y el índice de hospitalizaciones, y están a punto de tener ninguna cama disponible en Florida. Cuando los periodistas le preguntaron a Ron DeSantis de Florida, ¿usted se siente responsable por estos niños que han caído enfermos y que están hospitalizados? Él giró el tema diciendo, ustedes no debieran estar haciéndome esas preguntas, son ustedes unos responsables por querer girar la tortilla y decir que yo tengo la culpa y no sé qué. Y no, y ahí está, ahí se la jugó, dijo que él no tenía nada culpa de nada de todo esto. Y ahí estamos. En estos momentos, ¿no? En Estados Unidos podemos admitir que en muchos estados vacunación versus no vacunación no tiene nada que ver con investigación. Ni tiene nada que ver con información, tiene que ver simplemente con ser trompetero, ser cuanonero o en plan ser mascarilla, por ideología y tal. Una vez más, nosotros tenemos vacunas para tirar en la calle y bailar un zapateado y que nos sobren todavía. Es que, claro, yo no sé si los niños están siendo vacunados, porque aquí en España no sé si van a empezar a vacunar niños. No, claro, es que igual siendo vacunados. Es que además con la cepa Delta a los niños les afecta más, o sea que va a haber más niños hospitalizados y algunos más muertos por culpa de la cepa Delta. Es uno de los problemas que tenía de cara a septiembre. O sea que también puede ser eso también. No, sí, se han dicho que sí, que la cepa Delta nos está afectando muchísimo y que ha incrementado los casos. Pero quiero hablarte de que el país más progresivo, más grande, más mejor y más mundial del mundo, eso, tiene unos estados donde todavía están muriendo a manos llenas porque hay gente que cree que lo que investigan mientras echan un truñaco en el baño en su iPhone tiene más vigencia que lo que les dice una organización de la salud, ¿me entiendes? Bueno, es que se habla mucho de la inmunidad de rebaño y todo eso. Yo he leído incluso en la SER, he visto mensajes y comentarios de inmunidad de rebaño, cuando se sabe que la inmunidad de rebaño con estas vacunas no se puede dar, porque tú estando vacunado puedes contagiar. Por lo tanto, la inmunidad de rebaño es imposible que la consigamos salvo que las vacunas las mejoren. Eso es una noticia que se está repitiendo constantemente. Y sin embargo te vas a gente que sabe y la inmunidad de rebaño no se va a conseguir con estas vacunas. Importante saberlo, ¿eh? Entendamos un concepto, David. Entendamos un concepto. Hace 10.000 años, una gripe probablemente mataba a un ser humano. Quiero decir, pillabas una gripe, probablemente, a la larga, a base de generación tras generación tras generación de gente sobrevivir gripe, a pesar de que toda su familia moría, uno sobrevivía y se procreaba, a la larga tenemos inmunidad de rebaño de manera que nosotros todavía podemos contraer gripe y estamos en cama muy enfermos, ¿no? Por muchos días, pero no morimos. Es una forma de inmunidad de rebaño que nos llevó generaciones a alcanzarla. No, pero lo que me refiero es que lo que llaman las vacunas convencionales, porque estas son vacunas un poco especiales, pero la viruela y todos estos, eso sí te da inmunidad y tú no la contagias. De hecho, hay un artículo en el New York Times. Pasó con el polio, con la viruela, con el sarampión. Claro. Es cierto, pero es diferente. Coño, es que estás comparando una vez más vacas con chanchos y no es lo mismo, joder, no es el mismo tipo de virus. Sí, pero me quejo de que los periodistas todavía hablan de la inmunidad de rebaño con el COVID cuando no es posible. Y lo he visto en la SER y yo me cabrea muchísimo. Es que sí, tienes razón, no es aplicable el concepto de inmunidad rebaño con el COVID. Tienes razón. Lo estaba buscando, ahora no lo encuentro, pero vamos, he visto noticias de la SER y de algún otro sitio de la inmunidad de rebaño y no era posible. Y de hecho yo me acuerdo que en programas de estos, el doctor Gaona y tal lo dice, la inmunidad de rebaño no se puede dar.
Pablo Fuente también lo comenta. Entonces es un error que se está dando, que está hablando de la inmunidad de rebaño, cuando no es verdad. Que si estamos todos vacunados, mejor, porque no nos morimos y los efectos son menos. Pero bueno, era simplemente eso. Te quiero comentar, por ejemplo, una cosa que me ha hecho bastante gracia, que es una entrevista que le ha hecho Antonio Runa a Iker Jiménez, que está en Twitch. Yo no sé si la subirá a YouTube o la subirá a iVoox también, pero bueno, de momento está en Twitch, que dura 2 semanas esto, o sea que si la queréis ver, daos prisa. Yo imagino que la subirá a YouTube o a algún lado. Que en Twitch es Antonio Runa, y fue aquí puesto. Es una que dura casi 2 horas y 35 minutos la entrevista. Una entrevista muy interesante, porque Iker Jiménez, de hecho, estaba sacando un programa que yo no lo escuché, pero habla del programa que hizo, que es solamente audio, no de televisión, sino en YouTube, pero era solo audio, era curioso. Y habla precisamente de los casos OVNI. Es como que se está replanteando la teoría extraterrestre. Ya no es creyente en la teoría extraterrestre. Entonces hay como muchos compañeros compañeros de él, que estaban recriminándole el cómo que la teoría extraterrestre no es posible y tal. Y entonces él empieza a hablar y saca un montón de libros, y empieza a hablar del tema de, sobre todo, los franceses, ¿no? De esta teoría de ¿cómo es? La teoría psicosocial, y otras teorías de que como que son alucinaciones o que son sueños o son algo así, y empieza a hablar yo, y me parecía muy interesante. De hecho, yo me parece que es la mejor de las pocas veces que he visto a Iker Jiménez que de verdad me ha interesado de lo que habla, aunque no esté de acuerdo del todo en 100% de algunas cosas que dice y tal, pero sí me parece una entrevista que le ha salido muy redonda a Antonio Runa, ¿eh? Por cierto, me gusta mucho esta faceta de los de la órbita de Endor en Twitch, que están jugando a emitirlo en Twitch mientras lo graban, mientras preparan el programa, y de vez en cuando hacen alguna entrevista y tal. Me parece muy interesante y muy aconsejable y muy entretenida, ¿no? De Iker Jiménez. Y además habla de muchas referencias en muchos libros. Yo creo que a todo amante de los casos ovnis, y además tiene que ver con muchos de los programas que hemos dado aquí sobre los casos ovnis, ¿no? Me parece muy interesante. Ajá. Pues agradezco la recomendación. Yo el último tema que te voy a traer tiene algo que ver un poquito con el tema que expusimos la vez anterior, que nuestro tema anterior tuvo que ver con exponer cómo el racismo es institucional en Estados Unidos, ¿eh? Y esto quiere decir que las instituciones gubernamentales protegen, defienden y a veces promueven diferentes tipos de racismo. Pues ahí te mandé un enlace que, si no te importa picarlo en el chat de Skype, es algo que está ocurriendo actualmente. Fíjate, dentro del gobierno local de Texas, sí, han hecho una votación donde han aceptado retirar de los libros de texto de los estudiantes el hecho de que el Ku Klux Klan es algo moralmente pernicioso. Esto es de Hill y pone Changing America, cambiando América. Eso es un poco por Trump, puede ser. Me suena a mí, no sé por qué. El periódico, la línea editorial. No. The Hill es un periódico muy izquierdista. Esto de Changing America es una sección que ellos tienen, donde vigilan las cosas políticas. Y esto fue como te digo, y esto fue una cosa que publicaron hace un mes, porque es de julio el artículo. Sí. Y que en Texas, han decidido, hicieron una sesión y votaron que no se iban a incluir en los libros de texto menciones acerca de lo malo que es el Ku Klux Klan. Y había que retirar lo malo que es el Ku Klux Klan. Y esto es una cosa que a mí me parece fabulosa. Habíamos hablado brevemente en el episodio anterior de que en Estados Unidos hay algo que se llama la teoría crítica de la raza. Sí. Y que muchos políticos la están usando para argumentar que eso de teoría crítica de la raza promueve segregación en la población. Y porque hace sentir mal a los blancos, ¿no? Por lo que han hecho y tal, y que hay que eliminarlo. Y lo que no se confrontan es que a la teoría crítica de la raza no es algo que se promueva en escuelas, ni siquiera en institutos. Es una teoría, es una tesis doctoral universitaria. Y es un tipo de argumento para gente adulta y no se está intentando implementar en ninguna escuela. Sin embargo, estos políticos han corrido con ello como si fuese el siguiente hombre del saco, el siguiente coco. Oh, nos están metiendo el racismo por los ojos cuando no hay racismo, ¿no? Con la teoría crítica de la raza. Y hacen estas mociones, fíjate, hacen estas mociones como prohibir decir que el Ku Klux Klan es moralmente pernicioso, en contraste y en contraposición a lo que ellos creen que es teoría de la raza,
es como un contrapunto a la teoría de la raza. O sea que, usando las premisas equivocadas, toman la acción equivocada. Por tanto, yo esto te vuelvo a referir a aquella anécdota que te conté. Si en una mesa hay 10 personas comiendo y uno de ellos es un nazi y el resto de la gente se lo está pasando bien, en esa mesa tienes 10 nazis. Yeah. Esto a mí me recuerda a lo de no, hay que ser equidistante, no podemos tomar parte. O sea, esto no... La historia, a ver, que no podemos decir lo que tienen que pensar los niños. Bueno, pero sin embargo... Sí, me choca lo que dice después el párrafo siguiente. Tampoco se requerirá enseñar sobre el discurso Tengo un sueño de Martin Luther King Jr., los logros del líder sindical y activista izquierdista César Chávez, los escritos del líder al movimiento sufragista de las mujeres Susan B. Anthony y la historia de los nativos americanos. Entonces, ¿qué coño estudian? ¿A Lincoln nada más o qué? Que exactamente, David. Que aprenden en las escuelas una versión positiva, una versión blanqueada, una versión edulcorada, pero sobre todo blanqueada, con doble sentido, de lo que es la historia americana. Y Texas es uno de estos estados donde no solamente sus políticos se vuelven insensibles acerca de la situación de las minorías, sino que se sienten como que los están infringiendo su libertad de pensamiento y empujan en la dirección equivocada como protesta. No quiero que me obligues a pensar con empatía, así que me voy a volver más psicópata. ¿Me entiendes? Eso, así es como está reaccionando, por ejemplo, sitios como Texas. Es que lo de Texas es... Oye, esto de que también... ¿No fue aquí también donde habían prohibido estudiar la teoría de la evolución, ¿no? Que tiene que ser la teoría creativa... La teoría de la el creacionismo fue en muchos estados, pero parcialmente fue en Georgia y por ahí, por unos estados un poquito más al norte de Texas. Aunque Texas también se apuntó, ¿no?, a estudiar creacionismo, pero la demanda que hubo cuando fueron a juicio, eso no fue en Texas. Pero todos los estados del sur, sí, son jodidamente también creacionistas y cristianos, ¿no? Estos son ese grupo que te digo que no está conforme con la separación entre iglesia y Estado y les gustaría que esto fuese una teocracia donde se acepta, ¿no?, que es un Estado cristiano. No te hablo de un Estado a nivel estatal, te hablo de un país, ¿no?, un país cristiano. Cuando gente como yo lo que preferimos es pluralidad y que cada uno se meta a la religión en el culete a la noche y que se lo guarden y se lo lleven a casa. Cada uno a la suya, ¿me entiendes? Cada uno que se haga pajas con su religión como le dé la gana. Y que tengan derecho a hacer las que quieran. Lo que quieran, mientras que no interfiera en el civismo, no interfiera en proyectos de concordia, no interfiera en proyectos de pluralidad de la nación. Eso es mi opinión. Mira, ojo, amigos, yo no estoy predicando nada, estoy solamente compartiendo mi opinión. Una de las cosas que hablaba del youtuber antes del cura, que le hacía la entrevista aquí al ministro, tú hablabas de la teoría crítica de la raza. Es que yo a este hombre le he oído hablar la teoría crítica de los indígenas. Ahí es nada, ¿eh? O sea, era como que me sonaba todo eso, todo me sonaba muy familiar. Sí, señor, sí, señor. Pues venga, vamos a dar las vías de contacto y cerrar para las próximas semanas. Pues las vías de contacto salimos por radioedenex.es, la mejor y más grande radio del misterio, y también salimos por ovniradio.com.ar, el correo electrónico es podclave45@gmail.com, la página web es clave45.wordpress.com, salimos por Twitter, que es /clave45, o si queréis referenciarnos, @laclave45. Salimos por Facebook, /clave45, salimos por YouTube, iTunes, Spotify, iVoox, SoundCloud y un montón de sitios más. Y hoy no vamos a leer correos de los oyentes, los vamos a dejar para la semana que viene. Así que aún estáis a tiempo de meter la gamba y poner vuestros comentarios en los muros de iVoox. Y David tiene su canal, Pites de Grau, que os aconsejo que os suscribáis y le dejéis comentarios y le deis likes a todos sus vídeos. Sabéis que YouTube es una compañía de cabronazos, ¿verdad? Para combatir a YouTube teníais que pasar por Pites de Grau y darle a like todos los vídeos y hacer un copy-paste de comentarios, ¿no?, en todos los vídeos de YouTube de Pites de Grau. Que además he subido un vídeo, el último vídeo que he subido es de una entrevista que me hace Carlos Dueñas en su programa en Tondi, que también lo podéis escuchar en iVoox, en su programa Tondi, en iVoox, pero yo lo he subido en YouTube con imágenes hablando sobre mi libro. Fui a su programa a hablar de mi libro, Caballo de Cartón. Mirad cómo suena.
Suena a calidad. También metiendo mierda a la religión aquí. Como las buenas. Que yo estoy dejando que David vaya a los otros medios generalistas a hablar de su libro antes de que venga aquí. Pero pronto lo tendremos aquí también hablando de su libro. Ahí estamos, sí señor. Hablando de libro muy recomendable. A mí me encantaría poder traerlo cuando lo pusiera en Amazon una puta vez, porque no solamente lo podría comprar, sino que lo podríamos recomendar y la gente ya estaría calentita para comprárselo. Pues estarán en ello trabajando. Las compras impulsivas, David, que te ganarías, ¿no? La audiencia que oye la entrevista tuya y ¡ay! Tengo que comprarlo ya. ¡Clic! Sin embargo, si hacemos la entrevista y no está el libro disponible, no lo pueden comprar y después se les enfría el ánimo. Ya, voy a hablar con Óscar Fábregas, a ver. Pero mientras lo podéis pillar en la página de Guante Blanco. O sea, que allí lo tenéis para cargarlo. Para los de Sudamérica creo que allí todavía no se puede. Ahí. Pero dentro de poco nada más. No sé cuándo. Ni la India, ni China, ni Rusia, ni Norteamérica. En Canadá creo que se venderá muy bien. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Mi nombre es Gerald Dean. Y yo soy David Santiso. Y esto ha sido Clave 45. ¿A quién se lo vamos a dedicar, David? Pues se lo dedicamos a los exorcistas que entrevistan en programas y coinciden con los ministros, por ejemplo. Claro que sí, tío, tiene que ser, claro que sí. Oye, gran labor investigativa por tu parte. Ha sido un placer, no solamente lo que tú nos has investigado en conexión con Garabandal y sus conexiones políticas, ¿no? Sino también, bueno, ha sido un placer tener aquí a David Cuevas y a Cristian Puig. Seguramente a Cristian Puig volverá y tenemos algún tema más interesante también que hablar con él, porque él tiene bastante que compartir con nosotros. Sí, es un tipo interesante, ¿eh? Promete mucho, además. Promete mucho, sí, señor. Y eso es todo, David. Nos vemos aquí dentro de 7 días. Aquí estaré, al pie del cañón. Venga, hasta luego. Y a todos ustedes los convidamos a que nos encuentren aquí en Clave 45, ese programa que David y yo hacemos con todo el amor del mundo para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Y si no existen, os vais a Garabandal.